La idea es que hoy lo charlemos, lo voy a plantear dentro de las distintas conceptos que se plantean de salud. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Ya estoy en clase. Bueno. Empezamos al revés, por el final. Más que plantear una definición de salud, porque Osvaldo Bayer, un maestro anarquista como él solo, planteaba que toda definición es una tergiversación de la realidad. Lo ideal es acercarse a un concepto de salud. Vamos a aclarar esta situación. Si yo les digo perro, ustedes saben exactamente de qué estoy refiriéndome. Porque saben qué es un perro y qué es lo que no es un perro. Independientemente de que eso sea tan chiquito como una rata, que casi no tenga pelos y que en lugar de ladrar chille. O que sea tan grande casi como un caballo que los pelos le lleguen hasta el piso. Para todos ustedes eso es un perro. Ahora, si yo quiero hacer una definición de perro y empiezo a decir animal carnívoro, cuadrúpedo, entra cualquier cosa y siempre puedo escribir un libro y siempre va a haber algún perro que quede fuera de la definición o animales de 4 patas carnívoros que estén dentro de la definición. Inclusive los lobos sería casi imposible en una definición separar un lobo de un perro. Con lo cual, si se llega al concepto, no hace falta definirlo y tenemos bien el concepto de lo que es salud. Desde ya, ¿qué es salud? Es la pregunta. ¿Cómo se construye la salud? ¿Cómo se arma la salud? Y hemos visto que la salud, como las enfermedades, son construcciones sociales. Es decir, hablamos de salud en cada momento de la historia, en cada momento el modelo de producción desde la historia, y hablamos de enfermedades y hablamos de cuál era el concepto de salud en cada momento. O sea que lo ideal es adaptar el concepto de cada momento al momento histórico-social. La definición de salud que nosotros tenemos estudiada se hizo en 1948, cuando se armó la Organización Mundial de la Salud, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los países empezaron a coordinar entre ellos para generar ese estado nuevo en la cual la revolución industrial había generado, que es el estado de bienestar. Y casualmente, lo que define la Organización Mundial de la Salud como salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Por qué tiene que aclarar esto? Porque anteriormente lo que se planteaba era que salud era la ausencia de enfermedad. Aunque la definición completa de salud de 1948 dice completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente como la ausencia de enfermedad o deterioro, que le permita al organismo adaptarse y funcionar adecuadamente habida cuenta de las condiciones endógenas y en los factores ambientales a los que está sometido. Es decir, no solamente habla
de un completo estado de bienestar, sino de la capacidad de adaptarse. La idea es este concepto, que es muy ideal, completo estado de bienestar, hace de que todos estemos enfermos. Porque nadie está completamente sano o está perfectamente bien física, psíquica y socialmente. Entonces, el conocimiento histórico nos tiene que permitir, en análisis crítico de esta definición, nos tiene que permitir elaborar otro concepto que sea más operativo. Porque con este concepto todos estamos enfermos y no sabemos qué hacer. Digamos que es una definición muy idealista, tan idealista que casi utópica. Para esa organización social del estado de bienestar, en el cual la producción industrial era para que todo el mundo pudiera consumir lo que se producía, estaba adecuado, porque entonces todo el mundo está consumiendo algo del sistema de salud para llegar a estar sano. ¿Qué actitud podemos tomar hacia un determinado conocimiento? O una actitud contemplativa, lo miramos, bueno, esto existe, ya está, y lo aceptamos, así es. Una actitud pragmática, ¿para qué me sirve este conocimiento? O si no, una actitud analítica, es decir, analizar de dónde viene, cuál es el concepto. Este conocimiento es una herramienta, todo conocimiento es una herramienta para transformar la sociedad o para transformarnos a nosotros e integrarnos a la sociedad. Empecemos a hablar de qué es conocimiento científico y qué es conocimiento vulgar. Ha llegado el momento de unir los dos conocimientos. El cientificismo realmente no sirve porque denigra el conocimiento vulgar. Y en realidad, el cientificismo es algo que se basa en hipótesis y prueba de la hipótesis. ¿Cuál es la diferencia entre la producción del conocimiento vulgar entre prueba y error? Absolutamente ninguna. Es solamente una teorización del conocimiento vulgar. Y con ese conocimiento vulgar que a veces llevó millones o miles de años para llegar a él, después el conocimiento científico lo degrada, lo denigra, hasta que llega el momento que los elementos logran incorporar algo del conocimiento vulgar. Con lo cual hay un concepto en el cual algunos plantean que la ciencia tiene límites, el conocimiento no, es decir, la naturaleza no. Es decir, la ciencia tiene una frontera, aquello que puede explicar es científicamente aceptable, lo que no puede explicar no es científicamente aceptable y eso no quiere decir que no sea verdad, sino que no tenemos los elementos científicos para explicarlo. Durante mucho tiempo, las relaciones humanas entre el médico y el paciente, o el asistente de salud y el paciente, tenían que ser frías, no comprometerse. Y ahora vemos que el compromiso genera mucho más beneficios al paciente que el no compromiso. ¿Por qué? Porque hay una ciencia, una subciencia, una subespecialidad que se llama psico, neuro, endocrino, inmunología. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está psíquicamente estable, neurológicamente va a estar estable, con lo cual va a generar mediadores endócrinos como endorfinas que van a mejorar su situación inmune. Y esto, ya lo charlamos la vez pasada, y lo repito siempre,
No hay ningún analgésico que calme la angustia más que un buen abrazo o un apretón de manos. El poder tener el contacto piel a piel, el abrazar a otra persona, el sentirse comprometido, pero que es más importante que cualquier analgésico que cambie la angustia. Los analgésicos, los que calman más la angustia, no son analgésicos, son psicotrópicos y que obnubilan la mente. Con lo cual, nosotros tenemos que tener un conocimiento científico, pero también tener el conocimiento, es decir, respeto por el conocimiento vulgar y por la humanización. Francois Rabelais planteaba: ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma. ¿Y cuáles son los criterios de verdad que nosotros tenemos que incorporar en el estudio de la salud? Hay distintos criterios de verdad, ¿no? El del gusto es un criterio en el cual fundamentalmente el arte, uno no se puede explicar, a mí me gusta esto, no me gusta, ¿no? Es decir, el afecto está muy dado también con la sexualidad, con el placer. El de la intuición o del instinto, en el cual es lo más primitivo que hay, es el instinto de atacar para defenderse, huir para defenderse. Esto es un criterio. Y lo digo, no, pero creo que es así. Eso es un criterio. Es decir, ¿por qué decís eso? Bueno, porque yo lo creo, ¿no? El de la autoridad. Y lo digo porque esto me lo dijo Pirulo, que es docente universitario de la facultad de... Generalmente si es de otro país, si está escrito en inglés, es mucha más autoridad. De la utilidad o pragmático, y esto luego porque me resulta práctico, porque me resulta útil. ¿Y por qué recetás tal antibiótico? Y no, porque realmente, que me acuerdo, es lo más práctico, y pues además el laboratorio siempre me da una beca para ir a los congresos donde presentan este antibiótico. Es poco científico, pero también es un criterio. De la demostración y la verificación, que es el criterio científico, ¿no? Por excelencia. Yo hago una hipótesis, este paciente tiene tal cosa, y después lo tengo que verificar, es decir, hacer los elementos, es decir, hacer los análisis complementarios para verificar mi hipótesis. Y de la operatividad. Es decir, esto me sirve porque me permite modificar la situación del paciente o de la sociedad. En esta instancia tenemos que modificar o ver que hay dos tipos de ciencias, ¿no? Las ciencias ideales, que son matemáticas, en donde está muy fundado la de la hipótesis y demostración, ¿no? Es el criterio científico, y las ciencias fácticas, que son las biológicas, en la cual este conocimiento científico no está tan frío. Hay otros elementos que inciden sobre una determinada situación. No ponemos, si no seríamos más máquinas. Y también tenemos distintos criterios de normalidad. El criterio estadístico: es normal lo que se presenta más frecuentemente. Entonces, la sociedad es normal en esta sociedad, o era normal en esta sociedad hace 100 años, era ser machista. ¿Por qué? Porque era lo más frecuente, porque era lo que habíamos aprendido durante siglos.
o un criterio normativo. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es la norma ideal? Sí. ¿Qué es lo que tendría que ser el hombre? Estos criterios normativos, que no es la normalidad de lo que ocurre, sino la normalidad de lo ideal. En eso está basado la definición de salud. Completo bienestar biopsicosocial. Es tan normativo que es imposible operar sobre eso porque es inalcanzable para todo el mundo. Y tenemos que incorporar el criterio también operativo. ¿Cuáles son los elementos científicos que a mí me permiten transformar momentáneamente la realidad para que sea más, acercarnos más al criterio normativo, a la norma? Algunas definiciones de salud y enfermedad como para que tengan en cuenta. Hace 45 siglos, los asirios y los babilonios consideraban la enfermedad como una impureza moral o espiritual provocada por los dioses en castigo a transgresiones o faltas cometidas, y se realizaba una biografía del paciente buscando la culpa. Eran castigos divinos. Poco podía hacer el hombre ante los castigos divinos. Entonces, se interrogaba, esto también hacemos muy frecuentemente con los pacientes todavía, que queda en el interrogatorio. Se interroga a alguien que es culpable buscando la culpa, ¿no? En realidad, lo que queremos hacer es, más que un interrogatorio, hablar de una consulta, un conversatorio, más que un interrogatorio. Vamos a conversar con el paciente para ver qué es lo que le pasa, cuándo empezó, cómo empezó y ver cuáles son las causas. Esto es hace 45 siglos. Seguimos con el interrogatorio y la culpa es del paciente. Es decir, esto que veíamos anterior, ¿no? En los más desprotegidos, los más vulnerables son los culpables. Los griegos, a pesar de seguir manejando que el origen divino, el dios, el diatros, planteaban que si había algo que nosotros hicimos es porque había una impureza física, con lo cual si había algo que hacían los hombres para ser sancionados con la enfermedad por los dioses, estas impurezas eran tratables por los hombres, por los mediadores, por los médicos, porque si no, si era solamente divino, era el brujo, el cura, el sanador, dentro de la iglesia, los que trataban las enfermedades. Entonces, si había un problema, se pedía a los dioses, a veces se pedían con sacrificios, es decir, entregando algo, pidiendo perdón para que los dioses no los castigaran. En cambio, los griegos incorporan que si es una impureza física, si es algo que yo hice, tengo que tratar de resolverlo. Y entonces eran los mediadores, los médicos, los que generaban eso. Y en algunas cosas eran los baños purificadores. Con lo cual ellos decían que la naturaleza, el físico, la physis, tenía un orden, una armonía. El enfermo expresaba un desorden. Se podía acompañar la naturaleza en la institución de dicho orden, la sanación, es decir, la salud, y que se podía cuidar al otro, mediar por el otro ante el dios o los dioses y hacer medicina. Los templos de Asclepios en Grecia eran
en el centro estaba el Iatros, que era el sacerdote. Asclepio era el dios de la medicina, el sacerdote que iba a pedirle al dios que lo curara. Pero previamente no se entraba directamente al templo. Había toda una serie de salas, de salones, que eran acompañadas por un mediador, un medium, un médico, ¿no?, que le daba baños sanadores, dietas, meditación, descanso. Y cuando, después de recorrer esos salones, el medium consideraba que estaba en condiciones, recién ahí lo presentaba al Iatros para que el Iatros le pidiera a los dioses. Este acompañamiento fundamentalmente es hacer medicina. Cuando nosotros nos convertimos en que el dios fármaco, el dios ciencia de la salud, el dios tomografía computada, endiosamos todo lo que aprendimos, en lugar de ser algo que nos acompañe, que nos permita saber si lo que nosotros pensamos está bien o está mal. Es lo más importante. Hacemos iatrogenia. Iatrogenia es pensar en que los dioses van a curar al enfermo y no es el acompañamiento en su proceso de sanación. Un dato importante, miren cuál es el nivel de iatrogenia que hemos endiosado los medicamentos, que en Estados Unidos la segunda causa de muerte es la producida por los medicamentos. Ninguna otra enfermedad pasa. Es decir, es más, digamos, letal que el uso indebido de los medicamentos. Es más, en algún momento la Organización Mundial de Comercio planteó de que había que rever el tema de la medicación medicada por un profesional y que había que elaborar un concepto de automedicación responsable. Tres ideas básicas que tenían los griegos que se fueron desarrollando. Había o un problema extrínseco, la agresión desde afuera, que se la generaban a los dioses. Antes los dioses era el sol, la luna, la lluvia, el frío. Otra intrínseca, que era un desequilibrio interno. Y en realidad lo que tenemos que pensar es algo mixta. Hay algo de afuera, extrínseca, pero hay predisposiciones internas que hacen que esos agentes externos nos permitan enfermarnos o nos La posición extrínseca es una postura mágico-religiosa. Son fuerzas externas incontrolables, se solicita ayuda superior en la imaginería, la hechicería, los curadores, ¿no?, al que va a rezar a la iglesia para que alguien se mejore la salud. La intrínseca como equilibrio, la salud como equilibrio. Equilibrio de potencias, ya en la Edad Media se planteaba húmedo y seco, frío y cálido, amargo o dulce. El predominio de una de esas potencias, que era una monarquía, causaba la enfermedad. Enfermedad como desarmonía o desorden de la psiquis. Esto lo plantea Agmeneón de Crotona 520 años antes de Cristo. Y hay una mixta que plantea enfermedades, son los noxos, es una disposición preternatural por encima de la naturaleza, por lo cual padece. ¿Se fue el profe? Se lo llevó Thor.
Al parecer sí. No escuchan al profe, ¿no? Se le apagó el micrófono. No, tiene el micrófono abierto, pero le trabó, creo. Me parece que el internet debe ser de él. Escríbanle que entre y salga. Profe, si nos escucha, no los escuchamos. Se le tildó. Ahí está. Se salió, tiene que entrar. Tenemos clase 2x1, parece.